y ganga la quilá. 9 pasos gangulero y ganga la quilá. 4 pasos gangulero y ganga la quilá. Con el diablo gangulero y ganga la quilá. Pa' los huesos gangulero y ganga la quilá. Con batalla gangulero y ganga la quilá. Palonero gangulero y ganga la quilá. Palo yúa gangulero y ganga la quilá. Como dice los viejos ganguleros, tripa que más, basura, mierda, no sabe nada. Yo no habla mentira. Hoy vamos a hablar sobre las engangas de mala sombra, de los tantos datas de mentira que existen. Hoy damos a conocer un poco más sobre esta religión que fue llegada a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. Cuando nosotros tenemos una enganga y esta enganga no lleva las cosas necesarias, entonces cuando hacemos una enganga de mala sombra. Esto significa que nos va a traer, en vez de buenas corrientes o un balance en nuestras vidas, nos va a traer atraso. Y eso es lo que está sucediendo a muchas personas cuando le construyen una enganga y esta no está construida con las cosas que deben de tener. Ahora construyen una enganga y ponen cualquier tipo de palo que se encuentran por ahí, lo están poniendo en la enganga. No van a hacer todo, para no decir que todos lo están haciendo, pero muchos están en este tipo de explicación que estamos dando. Si a nosotros hacer una enganga necesitamos palo júcaro negro, o palo guayacán, o palo ramón, o palo yaba, o palo jiquí, o palo ayuba, o palo cuava, o palo carbonero, o vencedor, o palo tengue, o palo hueso muerto, o palo caja, o palo ceiba, o palo arriero, o palo batalla, o palo bronco, o palo cambiacamino, o palo cocuyo, o palo cochino, o palo diablo, o palo hacha, o palo hueso, o palo cumbana, o palo malambo, o palo negro, o palo venceguerra, o palo yaúa, o palo jeringa, o palo mulato, o si necesitamos diferentes bejucos para así construir nuestra enganga. Está sucediendo que estas engangas son construidas con cualquier palo que encontramos. Esto, al ser construido, le llamamos enganga de mala sombra, porque nos va a traer mucho arrastre en nuestras vidas. Al realizar cualquier tipo de trabajo, tenemos que estar conscientes de las patipembas o signos. Ahora yo he enseñado muchos signos y he dado a conocer formas primitivas que antes nunca se habían dado. He encontrado algunas páginas que lo que están haciendo es otro enredo, porque no se guían por la tradición ni las leyes que están en estas manifestaciones. Es por eso que todo esto va trayendo arrastre y va complicando los caminos de la persona hasta llegar a tener que darle camino a todo lo que nos han dado. Es por eso que siempre estamos hablando del tema, porque así estamos positivos y entendemos las explicaciones que nos da el tataíta. Si al realizar cualquier tipo de trabajo en la invocación de las diferentes deidades es necesario tener un tarro, pues vamos a tener un tarro
Y si es necesario tener una jícara, vamos a tener una jícara. Y si es necesario hacer cascarilla de cáscara de huevo, vamos a utilizar la cáscara de huevo. Si necesitamos palo arriero, vamos a poner palo arriero. O vamos a poner otro palo que nos encontremos por ahí. O este sirve, que esté igual. No es así. Por eso que las engangas carecen, muchas de ellas, de la fuerza necesaria que ejerce la naturaleza en la propia enganga que usted construye. Si usted necesita palo hueso, no puede poner palo malambo, ni puede poner palo negro, o si va a poner palo cocuyo, no va a poner cambiacamino. Y estas son las cosas importantes que deben hacerse. Si usted no va a Cuba a conseguir los palos, cuando usted hace una enganga, no la va a hacer con la fortaleza que debe tener estas engangas. Entonces estas engangas las llamaremos engangas de malas sombras, porque nos va a traer a nosotros arrastre. Si aparte de eso esas engangas están construidas en calderos de guerrero, o tienen los palos muy largos, o si la empaca va a estar pegado el espejo al tarro, la empaca vitita inmenso, o si va a necesitar el secreto y usted no sabe los secretos que se le pone a la enganga, entonces esa enganga va a ser la enganga de mala sombra, porque todos los espíritus que andan vagando van a meterse en esa enganga y usted va a estar alimentando espíritus oscuros que lo van a estar perjudicando y lo va a seguir perjudicando por el resto de su vida. Por eso, muchas veces tenemos que darle camino a lo que nos han entregado mal hecho, porque esto va a perjudicar no solo al dueño, sino a la familia que viven con el dueño, sus seres más allegados, sus hijos, sus padres, su madre, su esposa. Y esto va a seguir trayendo malas sombras a su casa. Y si tiene un monanzo, va a ir transmitiendo esas malas acciones a los ahijados. Y con el tiempo, ese monanzo congo se desintegrará, se acabará. Porque desde sus inicios, esa enganga comenzó mal. Yo veo personas muchos que me critican cuando expreso estas cosas, y cuando veo lo que tienen, ellos están sumamente incumpliendo todas estas reglas con. Hacen una enganga en un caldero de guerrero. El espejo está pegado al cristal como si fuera una empaca de pitito inmenso, y lo menos que es eso. Hablan cosas que no son y aún así cogen de mis enseñanzas hasta el modo de grabar, hasta el modo de decir las cosas, y están consternados porque no soportan lo que estamos presentando para conocimiento de todas las personas. Somos la única página que hablamos con claridad estas formas primitivas y vemos modos de trabajo que antes nunca lo había visto. Y es por eso que siempre mantenemos un orden religioso, porque de esa manera podemos ser buenos religiosos. De lo contrario, nunca en su vida usted va a lograr ser un profesional en la religión. Simplemente va a ser un improvisado como tantos que existen. Esto es sencillo. Si hay una persona que está enseñando estas reglas tal como son, debe aprender de él, porque de esa manera es que vas a ser un buen religioso. Yo tengo muchos seguidores y he enseñado en mi vida, no solo aquí, sino también en Cuba. Y esto me ha dado la oportunidad de entender más la religión y de llevar a todos ustedes de una forma sencilla, sin mucho alarde, sin mucho cuento,
llevar a la vista de todos estos trabajos o ensara que datan de cientos de años. Si al hacer una enganga tenemos que ver los palos que están vivos o los palos que ya no sirven porque ya perdieron sus acciones, porque están muertos, porque mucho tiempo se guardaron y estos acaban o terminaron de morir. Por eso cada palo debe ser tocado por el gangulero, por el tataíta, que va a hacer la enganga y va a sentir si ese palo está vivo o está muerto. Entonces aquí te hacen las engangas sin mirar si la matari está viva o muerta, si los palos tienen corriente o no tienen corriente, o si el caldero está rajado o simplemente poniendo una matari que no son las matari de consagración para hacer una enganga. Entonces todo esto ha traído por consecuencia todo este enredo que existe. Si yo voy a pagar algo que sea de verdad. Yo no voy a pagar un caldero con tierra y con palo de parque porque no lo voy a hacer. El padrino que a mí me haga eso tiene que devolverme para atrás mi dinero. Sin mucho lío, ni mucho fajazones, ni nada. Simplemente decir, oye, no quiero esto, dame mi dinero para atrás. Y hay que dármelo porque tú estás haciendo cosas indebidas. Si las formas primitivas que existen, al poderlas enseñar, nos estamos dando cuenta a todos, aquellos que me critican, aquellos que me admiran y aquellos que son religiosos verdaderamente y aquellos que están robando a las personas, tienen que regirse siempre por las leyes de la religión. Si ustedes no tuvieron quien lo enseñara, ahora está la oportunidad de poder aprender más sobre esta cultura y tener una idea precisa sobre lo que usted está haciendo o procesando o en la religión que usted se encuentra. Somos la única página que hemos enseñado infinidades de formas primitivas. Somos la única página que al hablar lo hacemos de cunanchila, de corazón, porque nosotros no debemos nada a nadie, ni ganamos nada en poder llevar a todos estas formas primitivas que datan de cientos de años. Al hacer estos tipos de trabajo, nos damos cuenta de lo primitivo que son. Y esto nos lleva al convencimiento que tenemos que escuchar a la persona que sabe y dejar atrás todo lo mal que estuvimos haciendo. Por culpa de ese padrino que no conoce sobre la religión, por culpa de ese munanzo que el padrino está mirando a la ahijada o los ahijados mirando a la hermana religiosa cómo se sienta o el trasero que tiene. Todo eso hay que dejarlo. Esta religión nos enseña que somos buen hijo, buen padre, buen hermano, que somos buenos religiosos, que queremos nuestra enganga y que respetamos nuestros padrinos. Claro, si estos padrinos se lo merecen, si son unos padrinos como estos padrinos que son acaparadores, que solo les interesa lo monetario, ya esto es otra cosa. Pero estas formas primitivas que enseñamos y que son variadas a la vista de todos ustedes, pudiéndose dar cuenta que la religión del palo mayombe es más que lo que creen muchas personas, es más que echar humo o prender velas o soplar aguardiente o matar gallos. Esta religión es complementaria con la fuerza de la propia naturaleza y la creencia de la vida después de la muerte y la creencia de los espíritus. Por lo tanto, aprendemos siempre de las personas que saben, porque éstas nos llevarán por el camino recto. Como dicen, aprender cuesta en sin bombongo, aprender cuesta mucho dinero. Y si esta es la oportunidad de aprender, no la pierda, porque se va a arrepentir de todo lo demás que puede estar haciendo y que no llegaste nunca a comprender
las reglas congas del palo monte o palo mayombe, afrocubana. No podemos confundir esta religión con afromexicana, ni afrovenezolana, ni afrocolombiana, ni afroespañola, ni afroamericana, ni afrobrasileña. Esta religión es única y no mezclamos esta religión con otras religiones. Por lo tanto, mantenemos estos conocimientos intactos como lo dejaron nuestros ancestros. Es por eso que seguimos siendo la mejor página, porque mantenemos este orden religioso al cual muchos no lo ven de esa manera. Para mí, Palo Mayombe es una gran religión. Para mí, Palo Mayombe es parte de mi vida, pero tampoco Palo Mayombe es toda mi vida. Yo tengo que hacer mi vida como ser humano y como vivo que estoy, ya tendré mucho tiempo de estar muerto para entonces conocer la parte oscura de esta religión que no conocemos mucho, porque todavía no hemos muerto. La religión lleva consigo ese poder de la naturaleza. Creemos en los astros, en la lemba, en el entango, creemos en el ensulo, creemos en las enqueles y creemos en todo lo de la naturaleza. De esa manera, seguimos siempre un patrón verdadero a los que muchos han olvidado. Caminamos siempre por el sendero recto. Podemos enseñar infinidades de trabajos. Tenemos alrededor de cerca de 2 millones de visitas. Tenemos alrededor de 8.000 inscritos en la página. Estos pueden ser curiosos de esta religión, o pueden ser creyentes, o pueden ser aquellos que simplemente tienen envidia hacia esta página. Podemos ver aquí el Lamba, que lo enseñamos y tocamos para ver si está vivo el Lamba o ya está muerto, para ponerlo en un candango de Mamá Chula. El Lamba pertenece a Mamá Chula y es por eso que lo presentamos de esta manera, para saber si ese ámbar está vivo o está muerto, cogiendo los palos de esta manera y sabiendo si el palo está vivo o muerto, porque se siente el latido de él. Muchos no sentirán nada, pero los grandes anguleros en Tambatilanga siempre sentimos si lo que vamos a poner en la enganga está vivo o está muerto. Muchas personas que no conocen estas leyes, pues arman una enganga con palos muertos o con mataris ya muertas por el tiempo guardado, y como nunca fue utilizada, pues pierden las acciones y pueden servir o no pueden servir. Muchas veces nos encontramos en una encrucijada porque desconocemos las formas primitivas de las reglas congas del palo monte o palo mayombe. Si al prender una vela lo hacemos de aceite, una lámpara de aceite, o al presentarle un dilón con un plato, con el L, con huevo, o si prendemos fula en la palma de la mano, esto es parte de los rituales del palo mayombe afrocubano. Y es por eso que si enseñamos siempre formas primitivas, nos daremos cuenta que estamos viendo más que en otras páginas. Y por eso tenemos tantos seguidores. Los que nos critican no nos importan, porque bueno o malo, el caso es que hablan de uno. Y esa es la parte más importante. Los envidiosos religiosos siempre han existido, pero en la religión mala existen más. Cuando usted es un gangulero cristiano,
Usted no está con envidia de nadie, usted aprende, porque usted quiere transmitir esas mismas enseñanzas a sus propios ahijados. Si presentamos una mataria en Sasi Sasi 7 rayos, tiene que ser verdadera. No puede ser una mataria falsa, porque entonces la mataria es el corazón de la enganga. Y aparte de que vas a poner palos malos, vas a poner una matari que no es de Sasi Sasi de 7 rayos. Los baños son diversos y las formas que tiene el gangulero de preparar en este Munanzo Congo es diferente a otros Munanzos Congo, ya que se mantienen estas tradiciones más antiguas, porque los que la hemos procesado y hemos mantenido esta religión, lo hacemos con la intención de respetar nuestros ancestros. Y es por eso que un baño de despojo en un Munanzo Congo como este va a ser diferente a otros Munanzos Congo. Para muchos religiosos creen que hacer un baño de despojo es tan fácil como echar humo de tabaco o prenderle una vela o matar un gallo. De eso estamos cansados ya. Cada vez que nosotros vamos a hacer un trabajo tenemos que darle un gallo a comer. ¿Quién ha dicho eso? Si la ganga come cada 6 meses, cada 1 año, cada 3 años, ¿cómo es posible que cada vez que usted haga un trabajo tenga que dar un gallo? Ah, ¿para qué? ¿Para impresionar a las personas? Bueno, eso no resuelve nada. Eso es lo que va a chantar su enganga y la va a atrasar porque va a estar tan repleta que no va a querer ni salir cuando tú lo llamas. Los masangos o masangos de guerra o baños de despojo son sumamente importantes porque con ellos podemos traer buenas corrientes o también con un baño de despojo podemos traer la arrastra a la persona. Porque muchas veces tenemos que saber cuándo tiene que ser el baño materializado como este, con hierba, o cuando tiene que ser un baño más espiritual para así asentar las corrientes de la persona y que esta persona tenga el balance que ha estado perdiendo, porque sus espíritus espirituales han estado alejados, porque han estado involucrados en este tipo de trabajo, del palo mayombe, de las engangas y malos trabajos y trabajos materializados. Y es por eso que tenemos que saber en qué momento mandar un baño de despojo con hierbas o un baño de despojo o cuando tenemos que hacer un baño espiritual para que la persona se asiente y no esté, como dice, de loco. En esta religión se cesan muchas personas. Es por eso que mantenemos a las personas no tan cerca de la religión y parándola constantemente, porque se cesan, sueñan que están en la que el muerto le dice, sueña que va a pasar algo, sueñan, sí, pues, los sueños pueden ser premoniciones, pero también pueden ser simplemente sueños. El modo que tiene el gangulero de trabajar con los dilongos o platos es parte de los rituales del palo mayombe. Utilizamos todo tipo de cosas, lo mismo lutetes, jícaras, que utilizamos candango, cazuelas de barro, utilizamos dilongo o plato, pero las representaciones en los dilongos o platos son diversas y el modo que tiene el gangulero de realizar un trabajo en un lutete, una jícara o formas que el gangulero pinta en la jícara para poder trabajar con ella o la forma con que damos el aguardiente a la persona que viene de visita o las presentaciones de los Iyakin Bungulá, los 4 vientos, en los dilongos o platos. Muchas veces se han guiado por lo que yo estoy expresando, porque no solo explico las formas primitivas, sino que doy a conocer formas de trabajo auténticas que antes nunca habían visto. Y mantenemos siempre, por eso, esta religión siempre en alto, para que todos puedan nutrirse de estas enseñanzas. Lo mismo el tipo que está envidiando, lo mismo el que quiere aprender, el mismo que está de curioso y quiere entrar a la religión, y aquel que simplemente quiere conocer esta religión porque la siente en su corazón y porque quiere
ser un buen religioso. Esta página, sin duda, la de Osvaldo Sesti, el Tataí Tiraca Batalla Mundo, nos da la oportunidad, ante nunca, enseñada por otros religiosos. Y a pesar de todos los contratiempos y todos los trabajos que pasamos y sacrificios y dinero que nos cuesta hacer estas ensaras, siempre mantenemos en alto ese punto primitivo que tienen los ganguleros a realizar cualquier tipo de trabajo. Al poner modernismo en la religión, rompemos las acciones de los trabajos o ensaras que han hecho nuestros ancestros, dejándonos todas las cosas, como dicen, ya encaminadas para nosotros proseguir aprendiendo y seguir enseñando las mismas enseñanzas que fueron dejadas por los africanos en Cuba. Si usted va a buscar una enganga a África, usted no la va a encontrar, usted va a encontrar algo similar. Por eso decimos que la religión en Cuba se modificó y el criollo cubano nacido del africano cogió lo mejor de la religión para así llegar a lo que hoy en día somos. Como hemos dicho, esto no es una religión afromexicana, ni afrovenezolana, ni afroespañola, ni afropuertorriqueña, ni afrocolombiana, ni afroamericana. Esta es una religión afrocubana que llegó a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles y que llegó a Cuba hace muchos cientos de años y que esta religión es sumamente joven fuera de Cuba, que fue transmitida por los cubanos que huyeron de la isla huyéndole al comunismo. Y estos son los ganguleros que han transmitido estas enseñanzas a todos ustedes. Por lo tanto, tenemos que escuchar a un cubano hablando del palo mayombe y tenemos que escuchar a un haitiano hablando del vudú y tenemos que escuchar a un dominicano hablando de los misterios o del varón del cementerio. O tenemos que escuchar a un brasileño hablando del candomblé. Y estas son las religiones o la cultura llegada a nuestros países y por lo tanto las personas de esos países son los que están indicados a hablar sobre la cultura. Si usted ha cogido esta cultura de nosotros, que es de otro país, simplemente debe acogerse a los conocimientos de esta religión. Por lo tanto, siga las tradiciones afrocubanas, que son las tradiciones verdaderas que hemos mantenido a través de cientos de años. Un ensala maleco para todos los tata, tataíta, ya y engueyo, que sambiampungo cutar en todo un día de agüe, que agüe son agüe y que mañana son mañana. Quítese de las engangas malas sombras, denle camino, que tarde o temprano eso le va a traer el arrastre. Quítese de los tatas mentiras, quítese de las engangas malas sombras, para que sus caminos cojan por el sendero correcto donde deben estar. Que sambiampungo cutar en todo un día de agüe.